Entonces, el tema de hoy se llama Él terminará la buena obra. Y personalmente es un tema que quiero que el día de hoy se quede claro en tu corazón. Te recomiendo de verdad que traigas una libreta en la cual apuntar o algo que tomar notas para que puedas volver a vivir esta palabra. Los métodos de aprendizaje del ser humano, y esto no es algo técnico, es simplemente porque así funciona, dicen que después de 2 semanas solamente retenemos el 10% de la información que leemos y apenas el 25% de la información que escuchamos. Entonces, la posibilidad de que esta palabra se quede con ustedes sin que hayan documentado qué fue lo que aprendieron es muy baja. Y entonces, lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios es que nos estamos llenando de información, pero es una información que al no practicar no conduce a la transformación ni a la obra del Espíritu. Es una recomendación que te hago, que estés pendiente, que vuelvas a revisar tus notas, que estés constantemente inmerso en ello. Entonces vamos a comenzar el día de hoy y tengo un mensaje que simplemente en esta primera parte puede romper una carga fundamental y es antes de entrar quiero decirte una verdad, que rompe cargas, va a romper yugos y muy probablemente también rompa expectativas falsas. Otra cosa que nos ayuda es que quebranta el orgullo espiritual que de alguna manera todos cargamos conforme vamos caminando en Cristo. Y es que muchas veces queremos pensar que en la iglesia y en nuestra vida necesitamos ser totalmente perfectos. Ahora, en el reino de Dios no se acepta, digamos, gente perfecta. Jesús mismo lo comenta dentro de la Escritura: yo vengo por aquellos que ahora sí que me necesitan, no por los que ya están sanos. Y ojo con esto, no es porque Dios haya bajado los estándares, Dios sigue siendo santo, ¿quién lo sabe? Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo un Dios de orden, Dios sigue siendo un Dios celoso. Y es curioso porque recuerdo mucho que cuando empezábamos el ministerio había gente que se nos acercaba y nos decía, éramos muy poquitos todavía, y nos decía, tenemos que tener estructura. Perfecto, pero la gente que pide estructura generalmente no está dispuesta a sujetarse a ella si no es como quiere. Entonces, de nada nos sirve la estructura si seguimos siendo los mismos seres humanos que tienen mucha información, pero no han sido transformados no hemos sido transformados a través del Espíritu Santo. Entonces, de nada nos sirve una estructura si no tenemos una convicción que haya implicado un cambio de corazón hacia Cristo. Lo interesante de esto es que Dios sabe que no somos perfectos. Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién la conoce? Él. Él conoce nuestra condición. La pregunta siguiente sería, bueno, pastor, ¿y cuál es nuestra condición? Dice, se acuerda de que somos polvo. Y aquí me lleva a una parte bien importante porque conforme vamos caminando en Cristo y en nuestra vida, se nos olvida que somos polvo en el cual Dios sopló aliento de vida. Pero la estructura material no cambia, seguimos siendo polvo. Y Dios conoce esto. Él conoce nuestra condición y recuerda que somos polvo. Nosotros de repente somos los que exigimos perfección, pero perfección de acuerdo a lo que esa palabra significa para nosotros, que es como libre de todo error, libre de ¿qué otra palabra habrá para error? Libre de todo problema, libre de todo daño, libre de toda, valga la redundancia, imperfección, o sin defecto, inmaculado, puro, virginal. Y nos creamos estas expectativas muchas veces, nos creamos expectativas irreales y de repente confundimos puntos claves, como por ejemplo, confundimos obediencia con apariencia. Aparento que estoy ahí, que quiero, pero realmente mi obediencia es nula.
confundimos rendimiento con santidad, confundimos rigidez con orden o perfección con madurez. Y aquí es donde empieza un gran peligro espiritual para todos, familia. Y ahorita que estamos cerrando diciembre, porque yo creo que de verdad el Señor ha sido tan fiel este año. Para algunos ha sido un año de muchas pruebas, para otros ha sido un año donde, caray, no me esperaba la bendición que tenía. Para otros ha sido un año de reconstrucción. Cada quien ha vivido un año totalmente diferente. Sin embargo, la palabra permanece. Y el asunto aquí que te quiero compartir es dónde comienza el peligro espiritual. El peligro espiritual comienza en creer que somos infalibles, que no podemos caer. Creer que porque servimos ya no necesitamos ser quebrantados por el Espíritu Santo. Creer que otros deben de ser tan perfectos como la imagen de la cual que nosotros proyectamos. Y entonces empezamos a poner expectativas sobre nosotros y sobre los demás. Y pasa algo bien interesante y es que todo nuestro camino dentro de Cristo empieza dependiendo. Si nosotros recordamos cuando fuimos alcanzados por esa gracia, venimos totalmente rotos, indefensos, y comenzamos a depender de su gracia para lograr cosas que parecían imposibles. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguien llegó quebrantado delante de los pies de Cristo? ¿Me puede levantar la mano? Había una situación que parecía infranqueable, en la que no había solución, y de repente tú empiezas a creer y Dios empieza a transformar esa parte con tu total dependencia, donde orabas y decías: Señor, yo no sé cómo va a ser, pero voy a caminar contigo. Y Dios empieza a hacer la obra. Y Dios empezó a hacer la obra en nosotros. Sin embargo, conforme vamos avanzando, dejamos de depender de la gracia de Dios y empezamos a profesionalizar la fe. Nos convertimos en profesionales de la fe. Y aquí me salió una frase que va a sonar un tanto rara, pero empezamos como mendigos agradecidos por la gracia y terminamos como mendigos expertos religiosos. Empezamos como mendigos: Señor, yo no soy digno, eres tú el que me sostiene. Eres tú el que lleva a cabo la obra, eres tú el de la gracia. Y estamos de verdad en total dependencia al corazón de Dios. Nuestro rostro se transforma. Hasta en otro momento donde pensamos que ahora tenemos la razón, que Dios es nuestro 911 personal, que solamente tenemos la verdad, y nos convertimos en mendigos expertos de la fe. Donde no solamente transferimos cargas que no estamos dispuestos a llevar, sino que cuando la palabra es incómoda a nuestra cultura o comodidad, empezamos a darnos ciertas licencias. Pero el día de hoy el Espíritu Santo quiere recordarnos que la obra no depende de nosotros, sino que la obra depende totalmente de Él. La obra depende totalmente de Él. Y este versículo que está en Zacarías 4:6, que seguramente conoces, dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta palabra a veces es muy difícil, sobre todo cuando Dios te ha dado cierta gracia y talento. Y si estás aquí es porque Dios te ha concedido gracia y talento, te ha concedido dones. El asunto es que cuando permitimos que el don sea mayor que el que da los dones, y buscamos más el don de Dios que al Dios que da los dones. Esto sé que suena como trabalenguas, pero es que al momento de caminar con Cristo muchas veces corremos el riesgo de que nuestro corazón cambie de posición. Ya no es a Cristo a quien sigo, ya quiero que mi preferencia se amolde a Cristo. Y ahora quiero comentarte algo que habla del corazón de lo que te voy a compartir. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dos componentes sumamente importantes. Y he escuchado gente que habla de que hay que tener un balance. Jesús era una parte gracia y era una parte verdad. Y la verdad es que eso no funciona así. Jesús es 100% gracia, 100% verdad. Sin embargo, el orden de las palabras en esto, familia,
nos da el parámetro del orden que tenemos que seguir en nuestra vida en Cristo y de que hay cosas que se nos olvidan. ¿Por qué? Porque la verdad que es la palabra, no puede transformarte si primero la gracia de Cristo no te alcanza. Y si somos bien sinceros con nosotros, no fue la palabra lo que nos atrajo a Cristo, fue realmente su amor, su misericordia, su perdón y su gracia. Éramos pecadores totalmente en el suelo, sin esperanza, hasta que fuimos alcanzados por un Padre que nos dice: yo te amo y quiero que regreses a casa. Su gracia es la primera extensión. Y entonces en su gracia encontramos este amor que nos lleva al arrepentimiento para entonces que la verdad alinee nuestro camino. La gracia, ¿qué muestra la gracia? Mi necesidad. Señor, yo tengo necesidad de ti. Uno de mis mejores mentores, una persona que de verdad ha sido para mí un ejemplo de gracia y verdad, un día me dijo: Oscar, si te necesito, no puedo pastorearte, ni liderarte, porque entonces voy a tratar de quedar bien contigo. Y yo no quiero quedar bien contigo, yo quiero que la obra de Dios se manifieste en ti. Y también decirte que, y esto va a sonar, que no te necesito. Y eso al principio me dolió, me hizo sentir como, ¿cómo? Y en ese momento yo estaba sirviendo y Dios nos había dado gracia, pero me dijo: si yo te necesito, no puedo liderarte. Entonces a veces pensamos que Cristo nos necesita para hacer su obra, cuando no somos nosotros los que necesitamos de Cristo para hacer cualquier obra. Y en este orden, lo primero que experimentamos es gracia. La gracia nos abraza, pero la verdad nos confronta. ¿A poco no? La gracia nos abraza, la verdad nos confronta. La gracia te levanta, pero la verdad te endereza. Tiene que haber estos componentes complementarios. Cristo es quien une la misericordia que se recibe con la verdad que entonces te libera. Familia, hay momentos en que olvidamos la gracia que hemos recibido. Pero también hay otros momentos en que olvidamos que hay una verdad a la que tenemos que alinearnos. Ahora, yo he aprendido a lo largo de mi vida junto con mis hijos, también dentro de mi empresa y mi trabajo, que toda instrucción sin relación crea rebeldía. Es natural. Toda instrucción sin relación crea rebeldía, tanto de quien dirige como de quien se sujeta. Si tú no quieres tener una relación con Dios, toda su verdad te va a parecer confrontación. Si tú quieres una relación con Dios, su verdad va a empezar a ser tu deleite. Y entonces vamos a hablar ahora sí de por qué necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué es y cómo se manifiesta, de manera que nosotros podamos acceder a esa transformación, a ese amor, y podamos entonces abrir camino al Espíritu Santo para que la obra se haga en nosotros. No sé cómo estés tú, familia, pero yo realmente quiero y anhelo que si la misericordia de Dios fue grande en nuestra vida este 2025, en 2026 sea duplicada. ¿Es tu deseo también? Entonces, para que esto ocurra, no solamente es una cuestión de desearlo, hay que orar por ello, pero también hay que caminar en ello. Hay una parte dentro de nuestros compromisos que habla de caminar. Y caminamos y podemos empezar a caminar juntos, ¿sí? O podemos quedarnos. El asunto es caminar con Cristo para entonces poderlo compartir. Y quiero hablarte de algunos casos en donde Dios no va a llamar a las personas más perfectas, de acuerdo a nuestro estándar, pero sí llama a los que tienen un corazón dispuesto. A veces confundimos que dice, Dios no llama a los preparados, sino a los que están dispuestos. Me llama mucho la atención, pero hay un patrón que he notado yo,
de cuando Dios llama a alguien al servicio. Y te lo voy a comentar como secreto. Acércate tantito. Dios no llama gente desocupada. Dios no llama gente desocupada. Porque hay gente que me dice, pastor, pues ahorita tengo tiempo, ¿en qué te sirvo? Híjole. Dios nos va a llamar en nuestro momento donde muy probablemente más a tope estemos. ¿Sí o no? Y conforme su gracia va incrementando, ¿qué crees? La responsabilidad cambia. Las ojeras no son de gratis. Pero también hay una cosa, Dios hace la obra, familia. Dios hace la obra. Dios no llama a los que son perfectos, llama a los que tienen un corazón disponible, dispuesto a seguirlo. Y te voy a hablar de esto porque hay muchos ejemplos en la Biblia y quiero comentártelos. Por ejemplo, me llama mucho la atención que a veces los mismos pastores hablamos de esta parte en 1 Corintios 11:1, que dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y nos agarramos de ahí los pastores para soltar la plomada y empezar a decir, tienes que hacer esto. Y muchos leen esto como si Pablo hubiese sido perfecto. Pero la Biblia no oculta la historia de Pablo, la documenta. Te voy a hablar de quién era Pablo. Pablo persiguió a la iglesia. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Ese es Pablo. Ese también. O sea, ojo, porque si tú piensas que tu jefe es rudo, imagínate a alguien que te saque de las greñas, cosa que no podría hacer conmigo, porque pues ya no hay de dónde agarrar. Pero imagínate que te agarre y te vaya sacando y porque no obedeciste algo o porque vas en contra de él. Este era Saulo. Y era Saulo pensando que estaba prestando un servicio a Dios. Hechos 9:1, si queremos más. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Familia, hay algunos que estamos respirando igual que Pablo con los que estamos aquí. En lugar de respirar amor, gracia y misericordia, respiramos amenazas y muerte. Eso estuvo raro. Pero bueno, Pablo reconoce también durante su ministerio quién era él. Primera de Timoteo 1:3 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Fíjate nada más el corazón de Pablo, porque Pablo era un hombre instruido, era un hombre que amaba, yo estoy seguro que amaba a Dios y que su celo era genuino, pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Y a veces nosotros, hermanos, también corremos el riesgo de irnos a los extremos, e imponer cargas que ni siquiera vamos a seguir nosotros. Pablo no fue llamado porque fuera admirable o porque estuviera letrado. Pablo fue llamado porque era alcanzable por la gracia y porque ahí va a haber en su corazón una disposición a ser quebrantado. En el camino de Cristo, estas no son dos obras opuestas. Pablo estaba preparado en el exterior, pero necesitaba a Cristo para preparar su corazón. No son mutuamente excluyentes. Por favor, iglesia, no con esto te digo que te dejes de preparar. Pablo estaba preparado. Lo que Dios hizo fue alinear su corazón. Porque una persona que está constantemente preparándose, está ocupada. Y Dios llama a gente que muy probablemente esté ocupada. ¿Para qué? Para, primero, quebrantar esa parte exterior, alinear su corazón y cambiar su deseo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Vamos aprendiendo algo? Otro ejemplo, ya tenemos a Pablo. Ahora vamos con Pedro. Este mismo Pablo, que no estuvo con los apóstoles, también discutió con Pedro. Pedro sí estuvo con los apóstoles. Había un conflicto real y documentado. Gálatas 2:11-14 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dicho en buen mexicano,
le dije sus verdades. Y aquí se rompe todo esto de que hay que, ¿cómo se dice? Hay que reconocer en público y corregir en privado. Quiero que veas lo que Pablo hacía. Porque corrigió a Pedro enfrente de todo mundo y aparte le asignó algo, era de condenar. Muy probablemente Pablo todavía no tenía el corazón tan maduro todavía. Él estaba seguro de que había esa parte de condenación y muy probablemente Pedro estaba mal en lo que estaba haciendo. Pero la forma de Pablo no era la correcta. Pero es Pablo. ¿Sí? Dos hombres imperfectos, dos procesos distintos, pero un mismo espíritu trabajando. Otra de Pablo. Pablo se separó de Bernabé. Bernabé, que fue el que confió en él. Cuando los discípulos decían, este es un asesino, es un gángster, nos quiere matar. Fue Bernabé el que los presentó con los discípulos y abogó por Pablo cuando nadie más. Y de repente hay un viaje misionero y Bernabé quiere llevar a Marcos. Marcos se había separado en otro viaje y Pablo dijo, no voy. Nos dejó a la mitad del camino. Y dice la palabra, no me estoy inventando yo esto. Hechos 15, 37 al 39 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien. ¿No le qué? Quiero que veas cómo aquí hay un juicio de valor de Pablo. Hay una preferencia de Pablo, no una doctrina, hay una preferencia. A Pablo no le parecía bien y hubo tal desacuerdo. No dice hubo desacuerdo, dice y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Dos increíbles amigos ministeriales tuvieron tal desacuerdo por una situación que tenía que ver con otro discípulo que se fueron por caminos diferentes. Pero años después, Dios también maduraría esa parte en Pablo. Para en 2 de Timoteo 4:1 decir, solo Lucas está conmigo, que se dice que Lucas fue la persona que documentó las palabras de Pablo. Solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Porque de repente empieza a haber madurez, empieza a ver ¿qué? Familia, esto es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, nos va madurando conforme al corazón de Cristo. El asunto es que muchas veces queremos ser cambiados cosméticamente en lugar de ser transformados en nuestra esencia. Otra persona imperfecta, Pedro, un hombre que amó fuerte y falló fuerte. Voy a ir contigo hasta la muerte. Lucas 22, 57 al 60 habla de la negación de Pedro, donde dice, él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y enseguida, mientras aún hablaba, cantó el gallo. O sonó la trompeta que iniciaba la tercera vigilia del día, creo, en la época romana, que el pastor Paulín nos hizo una descripción preciosa de lo que fue ese momento. Quiero que veas algo. La persona que dijo caminar con él lo traiciona. Bueno, no, lo niega. Pero después, en Juan 21, 15 al 17, Jesús le hace una pregunta otra vez a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Escucha bien esto. Escucha bien esto, porque esto va a marcar un antes y un después en tu propio ministerio. Y tener un ministerio no significa estar aquí donde yo estoy, o servir allá, o servir aquí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Ojo con esto. Y yo sé que ahorita te están cayendo veintes. Porque hay momentos en los que no actúas de manera correcta, pero Jesús otra vez te está diciendo, ¿me amas? Sí, cuida lo que yo amo. Familia, te lo repito, no podemos servir al Dios que está en el trono y maldecir al hermano que está en la silla de al lado. Este es un ajuste importante. Este es un ajuste importante. Otro tipejo del evangelio. Mateo, el traidor elegido. Un hombre considerado enemigo del pacto de acuerdo a las leyes de Levítico. ¿Por qué? Porque los que se llamaban publicanos, lo que hacían los romanos era vender el derecho de piso, literal. Esto fue fascinante cuando lo entendí. Vendían
la consignación a cobrar impuestos y ellos cobraban un poco más y por eso se enriquecían a expensas de su pueblo, cuando la palabra en Levítico claramente dice, no vas a imponer cargas sobre tu hermano. La usura estaba prohibida y estos les valía cacahuate. Había shekels que cobrar. Desde ahí, al día de hoy, vemos cómo el SAT ha evolucionado. Muy bien. Pero Mateo, un hombre considerado enemigo del pacto, Jesús lo vio como discípulo. No le cuestionó su pasado ni lo que estaba haciendo, sino le dijo, ven, sígueme. Y él inmediatamente, dejando el banco de los tribunos, le siguió. Fíjate nada más con qué calaña de gente estamos tratando. Un Pablo que asolaba iglesias, un Pedro que te decía una cosa y hacía otra. Un Pablo enérgico que se enojaba de cualquier cosa y mandaba a volar a todos. Hay gente que se identifica mucho con los héroes de la fe. Yo tiendo a identificarme mucho con las fallas de los héroes de la fe. Muchísimo, porque me recuerdan mi naturaleza y me recuerdan también lo que Dios va haciendo conmigo y con cada uno de nosotros a través del camino. Otro, ahí te va. ¿Quién conoce el Evangelio de Juan? ¿Cómo se le llama a Juan? ¿El discípulo qué? Déjame decirte algo de Juanito. ¡Ey! ¡Chisme! A Jacobo y a Juan les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno. O sea, hay hijos de su madre, hay hijos de la guayaba y hay hijos del trueno. Está como en otra categoría. Ese era el discípulo amado. Y puedo seguirme con muchos, pero aquí estamos tú y yo también. Entonces, creo que con esos ejemplos son suficientes. Lo que quiero decirte aquí, familia, es que Jesús no se conforma con tu historia, la reescribe. Pero tenemos que estar dispuestos a que Él sea el que escriba la historia, no nosotros. ¿Por qué no nosotros? Porque para que la obra tenga efecto, el Espíritu Santo es el que la tiene que hacer. Vuelvo a Zacarías. Ok. Tú me vas a ir. Gracias, Alex, porque mi coordinación acá atrás está... Ahora, esta parte que te voy a comentar, vamos a dividirla en tres fracciones. ¿Y por qué a veces la obra no está funcionando en nosotros? Porque olvidamos que la obra es del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y el día de hoy la iglesia moderna ha tratado de irse a los extremos. ¿A qué me refiero? Queremos los 7 pasos para la santificación, las 12 llaves para abrir las puertas, las 3 fórmulas infalibles para la prosperidad de Dios, o venga por su milagro, tome su promesa, que llueva oro y que nos caigan diamantes a todos. Caemos en los extremos. Ahora, no estoy diciendo que Dios no se manifieste con prodigios y milagros. Yo soy un fiel creyente de que Dios hace milagros y que el ministerio de los milagros está vigente. Totalmente lo creo. Y lo creo porque lo he visto, porque lo he vivido. Esto no me lo han contado. Yo he tenido también la experiencia de orar por gente que ha tenido tumores y que sanan. Gente que estaba desociada y que sana. Pero también he tenido la experiencia de que hay veces que no pasa. ¿Qué quiero con esto? Dios no nos ofrece una técnica o un evento. Hay unos que somos muy técnicos, hay otros que somos muy de eventos. Pero Cristo no nos ofrece ni la técnica ni el evento, nos ofrece una persona, el Espíritu Santo. Ojo con esto, Dios no nos ofrece técnicas o avivamientos, nos ofrece una persona, el Espíritu Santo. Porque sin Él puede haber doctrina, pero no hay vida. Quiero que lo veas. Puede haber emoción, pero es una emoción que no te conduce a una santidad. Puede haber servicio, pero no hay fruto. Puede haber actividad, pero no hay transformación. Y la verdad es que en el camino con Cristo nuestra teología tiene que cambiar también nuestra vida. Porque si no la cambia, simplemente estamos maquillando partes de nosotros que no queremos que sean descubiertas. Jesús
describe a unas personas de este modo, y es a los religiosos de ese tiempo. Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos le decían a todo el mundo cómo tenían que hacer las cosas, pero no estaban dispuestos a hacerlas. Y te voy a decir algo: caminar en Cristo no es un proceso fácil. Liderar en Cristo no es un proceso fácil, porque tienes que somos pecadores guiando pecadores. Imagínate cómo va a funcionar eso. Siempre va a haber un tema de conflicto, y el conflicto cambia hasta que el deseo de nuestro corazón es alineado. No necesitamos gente religiosa, necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Y aquí es donde la iglesia empieza a chocar, porque muchas veces la iglesia se distingue, o más bien se ha confundido entre fundamentos y preferencias. Y las divisiones dentro del cuerpo de Cristo generalmente no son doctrinales, son de preferencias. Y entonces parece como si dentro del mismo cuerpo estuviéramos orando a dos dioses diferentes, o varios dioses. ¿Por qué? Porque no me ajusto a la voluntad de Dios. Entonces, esta parte me encantó. A veces oramos el uno contra el otro para ver quién tiene la razón, en lugar de decir: Señor, que se haga tu voluntad, y mientras tanto, permíteme servir y amar como tú amas. A veces también dentro de nuestra propia iglesia estamos peleando más por tener la razón que por caminar en la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace entre nosotros? ¿Alguien está llevándose algo el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es su obra y cómo está operando? Aquí hay esta parte a mí me fascinó mientras la estudiaba, porque también aterrizó en mi vida muchas cosas que yo personalmente no entendía. La principal, y te la voy a poner con estas palabras, es: el Espíritu Santo no viene a maquillarte, viene a transformarte. No queremos cristianos cosmetólogos que nada más dan una apariencia de servicio o una apariencia de bien. El Espíritu Santo viene a transformar la raíz del deseo de nuestro corazón. Apunta esto: el Espíritu Santo viene a transformar la raíz del deseo de nuestro corazón. No viene a decorar nuestra vida, viene a reconstruirla. No viene a ordenar mi comportamiento, viene a renovar mi corazón. Y cuando entiendes esta verdad, que no se trata de un comportamiento externo, sino de un cambio genuino de corazón, entonces el Espíritu puede obrar en tu vida, independientemente de todo. Porque el Espíritu Santo tiene una cualidad: va a ir a la raíz. Va a ir a la raíz para cambiar nuestro deseo y nuestra voluntad por la de Él. Dios no va a ver lo que es aparente. El Espíritu Santo siempre va a ir a la raíz para revelarnos nuestro corazón. Y cuando nos revela el corazón, pasa lo siguiente: el Espíritu Santo lo primero que trae es convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Convicción de pecado no es culpa, no es vergüenza y no es condenación. Para los seres humanos, convicción de pecado sí es esto: que te dé vergüenza, siéntete culpable y siéntete condenado. Y en la iglesia muchas veces somos expertos en eso. Pero aquí hay una cuestión: la convicción de pecado es una obra milagrosa del Espíritu Santo que solamente puede venir por revelación, donde Dios te muestra lo lejos que estás de su estándar. Dios te lo va a mostrar. Estás a siglos luz de mi presencia. ¿Y con qué objetivo lo hace? Con el objetivo de acercarte, no de alejarte. Pero cuando viene sobre nosotros esa convicción de decir: Señor, no sabía lo mal que estaba, entonces no puede haber transformación.
El Espíritu Santo nos revela lo lejos que estamos, no para castigarnos, sino para traernos cerca. En Juan 16:8 lo dice de una manera muy clara. Cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo. Cuando Él venga, acompáñame por favor a Juan 16:8. Cuando Él venga, levantaremos las manos, recibiremos sanidades y lloverá fuego del cielo. No dice eso, ¿verdad? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Y esto es lo bonito de nuestro Dios, que lo primero que hace es exponernos nuestra realidad, que entendamos que separados de Él nada podemos hacer, para correr a casa. Prácticamente lo que Dios hace es desnudar nuestro espíritu en medio de su mundo. No para avergonzarnos, sino para darnos cuenta de quiénes somos y quién es Él. Convicción de pecado es el Señor, sé que mi camino no es el correcto. Porque la culpa te puede hacer llorar, pero puedes seguir igual. Me siento bien mal por lo que hice, pero no me importa volverlo a hacer. Y muchos lloramos por culpa, pero nos mantenemos en la misma línea. A veces es más grande nuestro orgullo que la obra del Espíritu Santo. Quiero estar yo bien, no me importa. Y lo único que hacemos es retrasar la obra. Te lo vuelvo a decir, muy probablemente tú eres. Y a veces nuestro orgullo para caminar en lo que Dios nos está dictando, lo que hace es retrasar la obra. Y déjame decirte una cosa, Dios no va a quitar el obstáculo que tú todavía no has aprendido a sortear con el Espíritu Santo. Se te va a presentar en otro lugar, con otro nombre y en otra persona, pero Dios tiene paciencia contigo. Dios va a tener paciencia con nosotros. Y cuando hay esta convicción, entonces empieza a haber una transformación, porque solamente el Espíritu Santo, familia, puede cambiar nuestras lágrimas en transformación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho. Me encanta esta parte, no por lo que nosotros hacemos, sino por su misericordia. Familia, mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a recibir la misericordia de Dios, no tenemos problema en arrepentirnos. Dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Subraya dos palabras, regeneración. El Espíritu trae vida nueva. Ojo con esto, vida nueva, nueva generación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 dice eso, pero también trae renovación, porque no podemos nacer de nuevo manteniendo los mismos patrones. Renovación es el cambio de ese sistema operativo que tenemos en la mente. Hay una parte que mi suegro le llama programas. Dios viene y te cambia el programa. No solamente te tiene que dar vida nueva, que te da a través de su gracia, sino que a través de su verdad vamos creando esos nuevos patrones de conducta que nos llevan a un nuevo sistema operativo. Porque no podemos nacer de nuevo con los mismos patrones. Si tú eres nacido de nuevo, pero sigues haciendo lo mismo, hay una parte que todavía no has entregado para que sea renovada. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Señor, pero ¿cómo lo hago? Rindiendo tu voluntad. ¿A quién? Al Espíritu. Filipenses 2:13 nos da una clave de cómo hacerlo. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer por su buena voluntad. Fíjate nada más qué cosas. Señor, cuando yo me rindo a ti y tu voluntad es el deseo genuino de mi corazón, tú vas a producir el querer y el hacer. Tú, ¿por qué? Porque mi carne no tiene ganas. Mi carne quiere pelear por mi razón. Mi carne sigue el evangelio de Niurka, mi beldad. Es mi beldad. Y a Niurka no le fue muy bien. Entonces, seguir el evangelio de Niurka no es una buena solución. Mejor aquí,
Dios produce en mí el querer y el hacer. Ay, es que no tengo ganas. Te voy a decir algo que te va a pasar muchas veces en la vida. Conforme caminas en Cristo, la mayoría de las veces no vas a tener ganas. Hay un chiste de una mamá con un hijo que le dice: hijo, levántate, es momento de ir a la escuela. Y le dice: mamá, no quiero ir a la escuela. No, perdón, le dice: no quiero ir a la iglesia. Y dice, y la mamá le dice: hijo, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Pues porque siento que ni a mí me caen bien las personas de ahí, ni yo les caigo bien a ellas. Entonces, como que la verdad, ¿qué sentido tiene? Y le dice: hijo, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tienes 49 años y eres el pastor. Mal chiste. Mal chiste. Pero bueno, Dios pone en ti el querer como el hacer. Dios pone en cada uno de nosotros el querer caminar en su voluntad y el hacer su voluntad. Te voy a hacer una pregunta para que veas la diferencia. ¿Quién quiere tener un super cuerpo en la edad en la que está? No importa la edad en que estés. ¿A quién le gustaría tener físicamente un cuerpo que digas: Dios mío, este soy yo? Me encanta porque no, pastor, yo así. A mí me encantaría. Eso es lo que quiero. Ojo, es la gran diferencia entre el querer y el hacer. Claro que lo quiero, pero no siempre estoy dispuesto a hacer ejercicio, a guardar mi dieta, a controlar lo que como, y no voy a continuar porque me va a dar más hambre. Pero Dios produce el querer y el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, no por mi voluntad. Y aquí está la distinción. Familia, yo entiendo que tú digas: tengo una fuerza de voluntad muy grande, o que puedas decir: no tengo nada de fuerza de voluntad. Cuando Dios, el Espíritu Santo, trae esa revelación a tu vida, Él produce el querer y el hacer. Por eso la obra es para su gloria, no para la mía. Él cambia lo que haces cambiando lo que deseas. Ojo, apunta esto. Él cambia lo que haces cambiando lo que deseas. Si yo deseo servir a Cristo, si yo deseo conformarme a su voluntad, entonces mis acciones van a cambiar porque mi deseo cambia. Hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Para vivir una transformación en Cristo, aquí está. Sin el Espíritu puedes modificar tu conducta, pero no vas a transformar tu corazón. Y Dios quiere que el corazón sea transformado para que la conducta se convierta en algo que hacemos por quienes somos. Todo esto tiene que ver con nuestra identidad de hijos. La obra del Espíritu, lo primero que hace es cambiar nuestra identidad y decirnos: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y la constitución de ese nuevo reino, que es la Biblia, nos dice cómo un hijo debe de caminar. Cuando Dios cambia nuestro deseo, nuestras acciones cambian. Cuando mi deseo es Cristo, le sirvo a Él a pesar incluso de mí mismo. Punto número 2, el Espíritu Santo nos consuela. Primero nos trae esa revelación de quiénes somos para convicción de pecado y transformar nuestro corazón. Posteriormente, ¿qué hace? Nos consuela. ¿Por qué nos consuela? Porque hay dolores, familia, que el espíritu humano, que, te voy a decir algo, hay dolores del alma que ningún abrazo alcanza a cubrir. Hay pérdidas que ningún mensaje o palabra toca. Y hay heridas tan profundas que ni siquiera sabemos cómo nombrarlas. Personalmente, como pastor, lo he vivido. Yo no sé por qué la gente, cuando me ha pedido ir a un funeral, piensa que tengo las palabras correctas. Te voy a decir algo: no las tengo. No las tengo. Y aparte te voy a decir otra cosa: todo lo que te pueda decir, ya lo sabes. Te puedo decir que Dios va a estar contigo. Te puedo decir que eres amado. Te puedo decir que tienes un grupo de iglesia y de hermanos que van a caminar contigo. Si todo eso puede ser verdad, pero nada de mis palabras pueden reducir el dolor que en ese momento la persona está sintiendo. Una persona que perdió un hijo, yo no tenía palabras. Lo único que hice en ese momento, por gracia del Espíritu, fue abrazarla hasta que se quedó dormida en mis brazos. Literalmente, como una hija buscando los brazos de un padre. No tuve que decir nada, simplemente abrazar.
Porque el Espíritu, ¿y de quién es obra? No de Oscar, es el Espíritu Santo abrazando lo que él más ama, que son sus hijos. No tenemos que hacer como Silvio Milanés, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, pero tenemos que tener el amor perfecto de Cristo operando en nuestras vidas para que ese amor sea lo que impacte al otro. El Espíritu Santo nos consuela. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el gemido indecible no significa hablar en lenguas. El gemido indecible es el suspiro de un bebé que va a los brazos de una madre, buscando cobertura cuando se siente mal. Ahí está el Espíritu operando, cuando nuestras fuerzas no dan para ello, cuando nuestras palabras tan solo resuenan en el aire como ruido blanco. Es el Espíritu Santo el que nos consuela, es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Cuando yo ya no sé qué decir, el Espíritu dice lo que el alma no puede. Amén. Ese es el consuelo de Dios, pero el consuelo del Espíritu no solamente nos consuela, sino que también nos sostiene, nos acompaña, nos reconstruye desde dentro y restaura gradualmente nuestra capacidad de sentir, de confiar y de amar. A veces queremos que sea inmediato, familia. Solamente el Espíritu Santo nos puede sostener a través de los procesos para que volvamos a confiar, a amar y a creer. Hay palabras hermosas que dicen, esto también pasará. La prueba que estás viviendo va a pasar, te lo garantizo. El asunto es que tú no vas a ser el mismo cuando pases la prueba, y esto lo he mencionado muchas veces. Porque hay gente que pasa la prueba endurecido. Y la persona endurecida contamina todo lo que le rodea y no permite la obra del Espíritu. Pero también hay gente que sale fortalecida, que está lista para el siguiente nivel, que usa el obstáculo como escalón para que Cristo lo forme y pueda caminar. Amén. ¿Y qué obra hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos transforma verdaderamente. La transformación verdadera. Ojo, ¿cómo sé que soy transformado verdaderamente? Por lo que digo. ¿Va que sí? Ahora sí, te lo prometo. Lo voy a hacer. Tú y yo somos uno mismo. Wow. Y terminamos con puros besos de ceniza y almas quebradizas. Primera de Oscar 5:17, Timbiriches 2. Muy bien. La verdadera transformación es interior, ojo con esto, progresiva y profunda. El Espíritu Santo nos va santificando progresivamente. Familia, esto es bien importante que lo conozcamos. No somos perfectos. Pablo no inició su ministerio perfecto. Cristo fue progresivamente santificándolo. Tú y yo vamos a pasar el mismo proceso, si es que queremos que el Espíritu haga la obra. ¿Y cuál es la característica del Espíritu Santo? Que cuando hay una transformación interior, progresiva y profunda, siempre aparece fruto. ¿Siempre qué? Aparece fruto. Porque te voy a decir algo, yo no quiero ni anhelo en la iglesia gente domesticada. Te lo voy a repetir, yo no quiero gente domesticada. No. Gente bien portadita que nada más aprende a seguir las reglas externas mientras esté aquí. Mi anhelo es gente transformada por el poder de Dios para vivir el propósito que Él tiene. No queremos gente domesticada, queremos gente transformada. ¿Qué no es transformación? Ya no hago esto, ya me controlo más, ya me porto mejor. Jesús no vino a mejorarnos, vino a transformarnos. Dejar de hacer algo cualquiera lo puede hacer con fuerza de voluntad. Pero transformación cambia nuestra conversación. Y dice lo siguiente, transformación es, ya no deseo lo que antes me dominaba. Hasta que no cambie el deseo de tu corazón, no va a cambiar tu conducta de manera permanente. Como ya no deseo lo que antes me dominaba, como ahora mi deseo es Cristo, entonces hago las obras que Él hacía. A lo mejor al principio es torpe,
pero conforme avanzamos, Él va perfeccionándonos. La transformación en Cristo habla de decir, mi corazón cambió. Por eso la palabra dice, guarda tú, porque de Él emana, cuando tu corazón cambia, vida nueva emana de ti. Y la palabra dice, entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. Ahora quiero a Cristo más que a mi pecado. Fíjate lo que dice esto. Ahora, ¿sabe por qué ya no haces esto? Porque amo más a Cristo que mi propio deseo. Cuando ocurre eso, familia, Dios te empieza a revelar lo que tú no sabías. Pero tienes que caminar en lo que no sabes para que Él te revele lo que no sabes. A veces tengo que obedecer lo que no entiendo para que me revele lo que sí puedo entender, lo que me falta entender. Jesús mismo, ojo, ok, la obra del Espíritu transforma, dijimos, progresiva, profunda, el interior de manera progresiva y profunda. ¿Sí estás de acuerdo? Ok, aquí te voy a decir algo bien importante, porque a veces queremos transformaciones express. ¿Qué pasa en un evento? Yo puedo orar por Toño. A lo mejor Toño tiene una situación con la que está batallando y yo puedo orar por él. En una velada de oración o en un evento de milagros, como tú quieras, yo puedo orar por él. El evento provoca una decisión. ¿Qué? Provoca una decisión, pero mañana yo ya no voy a estar ahí, no va a estar la gente, no van a estar los gritos, no. Es él. Y si lo recibió Cristo, enfrentándose a un nuevo mundo, pero la carne va a pelear. El asunto es que nosotros, no, pero si oraron por mí, ¿cambiaste lo que estabas haciendo? No, pero ya oraron por mí. No funciona así. El evento es un detonante de transformación. ¿Para qué? Para decir, Señor, me arrepiento. Es el proceso de quebrantamiento, pero no es hasta que nosotros permitimos la obra del Espíritu Santo transformando el corazón que somos cambiados a una nueva manera de vivir. Y la nueva manera de vivir implica una nueva manera de accionar. Familia, Primera de Reyes 9, del 11 al 12 dice, y dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes. ¿Te imaginas? Que de repente llegue un monte y reviente un cerro. ¿Y qué dice? Pero Dios no estaba en el viento. No estaba en eso que se veía aparatoso. Y tras el viento vino un terremoto. ¿Qué hace el terremoto? ¿Mueve la qué? Mueve los cimientos. Ojo, acuérdate que esto es espiritual. Mueve los cimientos. Pero Dios no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego. Señor, que caiga fuego del cielo en este momento. Pero Dios no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Si tienes mucho ruido a tu alrededor, no vas a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios viene a través de un silbo sencillo que te dice, por aquí. Pero esperamos llamados de zarza ardiente, de tener la paz de Dios para movernos. ¿Tú crees que Abraham tenía paz cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que yo te diré? Abraham estaba a todo dar. No me acuerdo, ¿cuántos años tenía Abraham cuando le dan esa palabra? Como 70, ¿no? No juegues, era un junior que estaba a todo dar en su casa donde no le hacía falta nada y de repente Dios lo llama a la aventura y le dice, campeón, ya es hora de madurar, dele. Así que todavía hay esperanza para algunos de nosotros. Pero obviamente no tenía la paz de Dios. Cuando le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente, Gedeón estaba tratando de tener un poco más de comida para que no se la robaran. Era el menospreciado, el apestado de su casa, que pidió 35,000 confirmaciones.
¿Y qué le dice Dios? Ve con esta tu fuerza, porque Dios no busca tampoco a los más competentes, sino a los que tienen disposición de escuchar el silbido del viento y alinearse a su voluntad. Dios va a resistir la soberbia, pero va a exaltar la humildad. Amén. Entonces, la transformación no siempre viene de terremotos o zarzas ardientes. Muchas veces viene con silencios que confrontan, susurros que redirigen nuestros pasos, verdades que iluminan nuestro camino, ternura que sana y convicciones que ahora no nos detienen. El espíritu no siempre ruge, familia, a veces susurra. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar y obedecer el susurro. El siguiente punto, y me gustaría decirte que ya casi termino, pero me faltan como 2 horas y media, pero voy a tratar de resumir, ¿ok? ¿Se están llevando algo padre el día de hoy? ¿Quién está tomando notas? ¿Quién no está tomando notas? Te amamos en el amor del Señor, pero de todas maneras valdría la pena que te llevaras esa parte. Ay, Señor. Ahora pasamos al ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo en este proceso de transformación? Y personalmente me gusta mucho, pero también me reveló muchísimo. Dice, el Espíritu nos llena para servir. ¿Para qué? ¿A través de qué? A través de sus dones. Ojo con esto, aquí me encanta. Los dones no son tus trofeos, no son tus títulos, no son medallas. Los dones son herramientas para amar, edificar y servir. Lo voy a repetir. ¿Para qué son los dones? Para amar, edificar y servir. Pero muchos buscamos los dones, pero no queremos amar, edificar ni servir. Queremos el don, en lugar del Dios que da el don. Queremos la unción, pero no queremos el carácter. ¿Sabes? Pero los dones están hechos para la edificación de su pueblo. Primera de Corintios 12, del 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Subraya la palabra diversidad. Te voy a decir por qué. Tus dones no son iguales a los de la persona de al lado. Cuando tú quieres dones prestados, menosprecias lo que Dios puso en ti y por lo tanto no trabajas en lo que Dios sí te dio. Los cristianos queremos dones prestados. Si tuviera la unción de tal, si tuviera esto, si tuviera lo otro. ¿Y lo tuyo? ¿Por qué lo menosprecias? Si los dones son para edificar, no pidas dones prestados. Pídele a Dios el tuyo y trabájalo y sé fiel ahí. Porque si en eso eres fiel, Dios va a abrirte camino a través de eso que Él te dio. No trates de ser otra persona. Cuando tú obras en los dones que Él te dio para su gloria y para su honra, algo diferente pasa. Entonces, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Es el qué? ¿Dónde está mi esposa? Bueno, mi esposa creo que debe estar con Samuel, pero bueno, qué bueno que no está porque puedo hablar con libertad. Gracias. Pero ¿qué pasa? Los dones de mi esposa son diferentes a los míos. No siempre complementarios, porque me encanta que, no, se complementan. No, hay cosas que no engranan. O sea, no, tenemos que usar poleas y ver cómo le hacemos y cómo lo caminamos. Pero en gran parte de las ocasiones, familia, quiero que veas esto de una manera. Tus dones son diferentes. En algunas cosas van a complementar, en algunas cosas ella es mucho mejor que yo. ¿Y qué hago? Dale tú. Tú guía el camino en esto. ¿Por qué? Porque la que tiene el don en esta parte eres tú, no yo. Y hay cosas en las que ella dice, vas tú, ¿por qué? Porque tú tienes el don en esta parte, pero el Espíritu es el mismo. Yo no me puedo poner a profetizar como lo hace mi esposa, porque el don lo tiene ella. Yo tengo algunas revelaciones proféticas que el Señor me da, no a través de un WhatsApp celestial, sino de un discernimiento muy puntual de ciertas cosas. Pero yo he escuchado a mi esposa decir, Oscar, el Señor me ha hablado de esto, aquí está la palabra, e inmediatamente yo me pongo a trabajar en eso y ver qué Dios me está hablando a través de la palabra, a través de la profeta. En ese momento Jessica no es mi esposa, es profeta.
Entonces, mi función es aterrizar esa palabra y llevarla a algo que sea masticable para nosotros y ejecutable. ¿Me está siguiendo? Ahí es donde los dones se complementan, familia. Yo no envidio el don de mi esposa. Lo admiro, lo honro y trabajo con lo que ella me da también, así como ella trabaja con la palabra que yo después doy. ¿Hace sentido? Entonces, el Espíritu es el mismo. Y no solamente hay dones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Y este no es el tema de hoy porque es un tema muy extenso, lo que son las operaciones del Espíritu, aunada con los dones y los ministerios, que es fantástica, pero no es eso. Lo que te quiero decir es que los dones están hechos para provecho. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está la clave. A cada uno de nosotros nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado espíritu de palabra de sabiduría, a otro de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. No es que yo lo repita a propósito, así se repite en la palabra. Casi después de cada don dice, por el mismo Espíritu. Lo que nos hace un cuerpo, y el cuerpo está hecho para la edificación. Familia, ¿necesitamos los dones? Por supuesto que sí. Pídelo, dile, Dios, dime cuál es mi don y permíteme ejercitarlo para tu gloria. Porque a veces el ser humano quiere ejercitar el don para su propia gloria, para atraer gente hacia sí mismo, no hacia Cristo. El Espíritu nos habilita a través de los dones. Los dones no son para el aplauso, son para función, son para servicio y son para edificación. La gente realmente cuando te ve ejerciendo el don, no te está viendo a ti, está viendo el don que puso Dios en ti y que necesita usarse para edificar al pueblo. ¿Sí o no? Los dones no son para lucirme, son para amar mejor. ¿Ven? Y último punto, gracias a Dios. Cómo el Espíritu nos llena y nos forma en carácter. Y aquí es algo bien importante, familia. Mucha gente el día de hoy en la iglesia desea el don, pero no el carácter. Y el carácter no es el temperamento. Hay algunas personas que dicen es que yo soy de carácter fuerte. No, tienes un temperamento incontrolable que necesitas poner bajo la sujeción del Espíritu. ¿Sí me explico? Carácter es consistencia de acción a través de las circunstancias. Cristo está interesado en formar nuestro carácter más y más de acuerdo a Él. ¿De acuerdo a quién? La iglesia no es para que a ti te vaya únicamente bien, para que seas prosperado, bendecido, únicamente. Claro que anhelamos todo esto. ¿A quién no le gustaría que le vaya bien? Sin embargo, el propósito esencial de Dios es que tú y yo reflejemos el carácter de Cristo desde el lugar en donde estamos. Esa es la finalidad. Muchos quieren ser usados, pero pocos quieren ser moldeados. Te lo digo por experiencia. El molde de Dios muy pocas veces va a ocurrir como tú te lo imaginas. Y no ocurre así porque si Dios te dijera de antemano lo que vas a pasar, posiblemente no le entras. Muchos quieren la llenura, pero pocos quieren rendirse delante de Dios. La cuestión aquí es aprender a permanecer en Él constantemente. ¿Para qué? Para que fluya el Espíritu a través de nosotros y podamos dar frutos. Ya lo vimos en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí. ¿Cuál es la palabra aquí? El que permanece en mí va a llevar fruto. El que permanece en mí va a llevar fruto. Ojo, ¿en quién tenemos que permanecer? En Él. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Nada. Ni predicar, ni servir, ni pastorear, ni amar, ni perdonar, ni vencer la tentación. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, todo esto se va a convertir en una carga impresionante.
Sugerencia, vamos a rendirnos a la obra del Espíritu, familia. Vamos a llenarnos de Él para servir y para que nuestra vida sea transformada. Ser llenos no es un momento emocional, es un estilo de vida que empieza a operar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que transformados en imagen y semejanza de Cristo, Él se lleve la gloria y podamos extender su ministerio. Cuando Él llena, hay fruto. ¿Cuando Él qué? Cuando Él llena, va a haber fruto. ¿Qué fruto? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fruto no es que seas prosperado en tu trabajo, en tu negocio. Ojo, el engaño más interesante es que te esté yendo bien en algo que no quieras transformar. Que te vaya bien en tu chamba no es sinónimo de que Dios esté respaldándote. Esto yo lo aprendí a la mala, Como también he aprendido que el hecho de que estés pasando por un momento complicado en un área de tu vida no implica que Dios no esté contigo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Estos atributos de carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si en tu vida esto se está manifestando, el Espíritu está obrando a través de ti. Si estás únicamente enfocado en Dios, dame bendición, dame a mí, dame esto, dame el otro, sin querer la formación del carácter, vas a ser decepcionado en múltiples ocasiones por gente que te vende un evangelio muy barato. Este es el fruto. ¿Quieres que Dios forme algo? Esto es lo que va a formar. Porque Dios está interesado en la formación del carácter de sus hijos. Y créeme, fruto del Espíritu, amor. Es fácil amar a los que nos aman, es difícil amar a los que no nos aman. Pero Cristo dijo, amen y oren por sus enemigos. Y ojo, tu enemigo no es el hermano que tienes al lado. Para empezar, nuestro enemigo está peleando una batalla por las mismas almas que el Señor ama. El asunto es que mientras la iglesia del Señor discutimos preferencias, dejamos de buscar almas que necesitan regresar a casa. El fruto es evidencia, el fruto habla, el fruto va a predicar mejor que cualquier palabra. Y Dios siempre se ha encargado de llenar gente imperfecta. Aquí es donde deberías de estar muy contento. Porque si eres imperfecto, si estás roto, si estás quebrantado, eres un candidato perfecto para que la obra del Espíritu se manifieste en ti. Éxodo 31:3 dice, yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que de verdad digas, Dios, he sido lleno del Espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte? ¿Para qué? Para edificar tu obra. No para mi propio gusto, sino para edificar tu obra. Deuteronomio 34:9. Y Josué fue lleno de espíritu de sabiduría. ¿Fue lleno de qué? Del espíritu de sabiduría. Hechos 6:3. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjate lo bonito, imperfectos pero llenos, limitados pero usados, frágiles pero efectivos para la obra. Familia, este es tu llamado el día de hoy. No se trata de perfección, se trata de rendición para que la obra del Espíritu se haga. Yo anhelo profundamente ver la manifestación de esos dones, de esos frutos en cada uno de nosotros, sabiendo que Él terminará la obra. ¿Por qué de repente nos trabamos en la perfección? Y si me ayuda el grupo, bueno, no, dame, tranquilos todos. ¿Por qué a veces nos trabamos en la perfección? Porque ni siquiera entendemos qué significa. Pensamos bajo nuestro propio estándar que perfección es sin defectos. La palabra perfecto viene del latín perfectus, que quiere decir completo, maduro,
llevado a su propósito. Fíjate nada más, qué hermosura. Porque muchos me han argumentado, pero somos perfectos en el amado. Sí, en el amado, no por nuestra cuenta, compadre. Por nuestra cuenta, nuestra sabiduría es diabólica. Quiere su propio deseo y va a hacer todo lo que tenga que hacer y sabotear todo lo que tenga que sabotear para lograr su propio deseo. Cuando caminamos en Cristo y entendemos el significado de que somos perfectos en Él, a quien acudimos es a su perfección. Perfecto no significa sin errores, significa en proceso de madurez. ¿En proceso de qué? De madurez. Bíblicamente, la palabra griega es teleios, que significa maduro, completo y aquello que alcanzó su propósito. Yo quiero decirte algo para liberar esa carga. Dios no te pidió ser impecable. Te lo voy a repetir. Porque muchos estamos cargando atributos de a lo mejor de enseñanzas pasadas o de doctrinas pasadas. Dios no te llamó a ser impecable, pero te pide que seas moldeable. Te pide que seas moldeable, que te sujetes a la parte donde Él va a formar la vasija, la va a llenar para que la gloria sea de Él. Y Él promete algo que nos dice en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, es decir, la llevará a la madurez hasta el día de Jesucristo. Pastor, ¿cuándo se va a completar esta obra? Hasta que Cristo venga. Mientras tanto, familia, no desmayes. Seguimos siendo obras en curso. Seguimos siendo obras que bajo el cuidado, el amor, la misericordia, la gracia y la verdad de Cristo van a ir siendo perfeccionadas para reflejarlo más a Él. Yo anhelo de verdad que cada uno sea perfeccionado. ¿Para qué? Para que en el momento en que, por ejemplo, mi esposa se necesite sentir segura, abrazada y amada, pueda ver en mí el carácter de Cristo, sobre todo cuando comete un error. Y me refiero a ella porque cuando yo cometo un error, yo sé que mi esposa me ama, me cuida y me perdona. ¿Por qué? Porque yo sí veo ese carácter del atributo de Cristo en ella. Y eso es lo que tenemos que empezar a reflejar. Si cuando estamos en nuestro trabajo, de repente sentimos que somos tratados injustamente, ¿qué vamos a reflejar de Cristo? ¿Qué vamos a reflejar de Cristo cuando tenemos un hijo rebelde? ¿Qué vamos a reflejar en Cristo cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? ¿Qué vamos a reflejar de Cristo cuando el mundo falla? Y cosas que parecían que sí se iban a dar, de repente se derrumban frente a nuestros ojos. Vamos a reflejar la obra que Él hizo y que está siendo perfeccionada día con día. Recuerda, familia, Él empezó la obra, Él sostiene la obra, Él corrige la obra, Él profundiza la obra y finalmente Él la completa. Nosotros simplemente somos manos, somos barro en manos de un buen alfarero. La cuestión es si nos podemos sujetar a este moldeo de las manos que nos abrazan y que nos aman. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Sea de quién? Sea de Dios, no de nosotros. Familia, ¿qué tal si dejamos de pelear nuestra propia voluntad y decimos, Señor, que el fruto de tu Espíritu te dé gloria a ti? Que tu voluntad se eche en mí. Mientras tanto, permíteme servirte con amor, servir con mi mejor actitud aquello a lo que tú me has llamado y en donde me has colocado. Dios no tiene problemas con tu origen, no tiene problemas con tu proceso y de ninguna manera tiene problemas con la historia que vienes cargando. El único problema, y aquí te lo voy a decir para que tú lo midas, el único problema a la obra del Espíritu Santo es nuestra propia resistencia. El día de hoy Dios te dice, no resistas el cambio, no resistas la verdad, no resistas al Espíritu.
El día de hoy Dios, en un susurro apacible, muy probablemente confrontativo, nos dice el día de hoy a ti y a mí: déjame terminar la obra. Déjame moldear tu carácter. Hijo, dame la oportunidad de procesar tu corazón. Porque hay una cosa en la que siempre podemos confiar. Dios no es hombre para arrepentirse. Lo que Él empieza, Él termina. Podemos tener esta certeza de este lado del sol y en el siguiente, de que quien inició la buena obra la va a terminar. Así que, familia, en esta iglesia no te pedimos que seas impecable, pero te pedimos que busques ser dependiente de esa gracia. Queremos gente rendida. El Espíritu Santo no va a venir a pulir una máscara de apariencias. Viene a cambiar tu corazón para ser moldeado por el Espíritu. Aquí no eres amado por lo que produces. Celebramos la transformación que Cristo va haciendo gradualmente en tu corazón, independientemente de la que sea. Y el llamado a ti hoy es simple y profundo. Familia, la primera obra del Espíritu Santo es llevarnos a Él. Y este es un llamado urgente, en un silbido del viento, no con aspaviento, no con fuego, no con obras que parecen milagrosas. Es un llamado muy personal. Y es este: hijo, arrepiéntete de querer hacerlo a tu manera. Arrepiéntete de tu autosuficiencia. Arrepiéntete de exigir a otros la perfección que tú tampoco alcanzas. Arrepiéntete de pelear por preferencias en lugar de pelear por las almas que yo amo. Arrepiéntete de domesticar tu vida espiritual sin dejarte transformar por mi Espíritu. Y el Espíritu dice: ven a depender de mí otra vez, como la primera vez que te conocí, cuando rondabas sin rumbo, esperando una señal de mi parte. Cuando tus ojos me conocieron a través de la mirada de un extraño que te dijo: sígueme. Ven y sé lleno otra vez como la vez primera. No como en esta vez que te sientes suficiente y poderoso porque las cosas parecen estar caminando en tu rumbo. Ven otra vez, hijo, a ser moldeado por mis manos. Porque yo también estoy hambriento de ti. Porque yo también estoy hambriento de lo que vas a hacer. Por eso ven, porque yo te prometo que terminaré la obra. Amén. ¿Qué te parece si adoramos, familia, y oramos? Señor, el día de hoy he transmitido, Padre, imperfectamente lo que creo que viene de tu corazón. Señor, el día de hoy lo único que te pido es que esta palabra venga repleta de tu Espíritu Santo. Señor, el día de hoy nos escondemos detrás de la cruz para que la obra sea totalmente tuya. Para que esta palabra guiada y alimentada por tu Espíritu Santo nos vuelva a casa, nos vuelva a alinear a tu corazón, a entender que fue tu gracia lo que sufrió sobre nuestro propio juicio y que queremos estar cerca, Señor. Termina la obra. Y Señor, aquel que el día de hoy siente que la milla extra ya ni siquiera es posible, ayúdale a dar el siguiente paso. Señor, aquel que había estado lejos, mi Dios, y que cuando nuestro propio orgullo había sido más grande que el poder de nuestro llamado, Señor, ayúdenos el día de hoy a tener la mansedumbre para decir: Señor, hágase en mí como tú quieres. Y el día de hoy quiero que sepas que no estás condenado, que no eres juzgado, que cuando tú te arrepientes tienes un Dios que puede atravesar cualquier frontera para ir por ti, para tomarte de la mano y decirte: hijo amado, te amo, estoy contigo y voy a terminar mi obra. Señor, te pido que el carácter de Cristo se manifieste cada vez más y más en nosotros, en amor, gracia y misericordia. A veces la palabra dice que ninguna disciplina es causa de gozo cuando estamos sujetados a ella, pero tarde o temprano produce fruto apacible de justicia, no de nuestra justicia, sino de la tuya.
Padre, que toda buena obra que tú has predestinado para cada uno de nosotros sea manifestada en la transformación de nuestro deseo y nuestro corazón. Señor, que tú seas nuestro corazón, y si llegaste aquí el día de hoy, te quiero pedir que rindas tu corazón a Cristo de este lado del sol, y en tus propias palabras el día de hoy llegues a casa y le digas: Señor Jesús. Dilo con tus palabras. Posiblemente esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida.